aspectos. Bueno, bienvenidos a su salón virtual del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Ahora nos encontramos a punto, decía, de comenzar en la primera de las dos clases en que vamos a revisar los aspectos fundamentales de un medio de impugnación muy particular, porque no es no ha sido creación del legislador, sino que es creación del propio Tribunal Electoral. La Sala Superior ha establecido los parámetros según los cuales este medio de información existe y está encaminado a resolver problemas justamente nacidos en el orden local. Imagino que, bueno, no sé, muchos de ustedes estarán en una ciudad diferente a la Ciudad de México y estarán involucrados o involucradas en la procuración de justicia electoral a través de un tribunal electoral, a través de un instituto eh, eh, electoral, un OPLE, como se llaman ahora, y a lo mejor alguna o alguno de ustedes pertenece, la clase pertenece a la academia o tiene su labor profesional a través del litigio. Un litigio en el que, créanme, es muy importante dominar al menos los aspectos fundamentales de medios de información. Vamos a hacer un recorrido por algunos conceptos que sé que ustedes ya conocen, ya dominan, aspectos ahora. Se trata de aspectos generales. Aspectos introductorios a través de los cuales vamos a ir conociendo cuál es el objetivo de este nuevo medio de información y cuál es el propósito
¿Y de qué manera viene a salvar una, una laguna que ha dejado desde hace 6, 8 años el legislador? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de nuestra materia, del derecho electoral. Rápidamente, el derecho electoral es un derivado del derecho eh, constitucional y sobre todo del derecho administrativo, que en el momento en que a través de las, en virtud de las diferentes em, de las diferentes reformas electorales y políticas que han tenido lugar en nuestro país, em, se eh, pudo consolidar como una materia independiente del derecho administrativo, independiente del derecho constitucional. Digo, esto de independiente me refiero a independiente en cuanto a disciplina, no independiente en cuanto a que se separe una legislación de otra, no. La legislación es la misma, pero siendo que hay estudios específicos de la materia, siendo que hay una legislación específica y compleja, muy compleja sobre la materia, siendo que hay estudios sobre la materia electoral, siendo que hay libros, hay especialistas, hay escuelas como esta, escuela judicial, que se dedica a impartir eh, conocimientos vinculados con la materia electoral. Podemos decir que ya claramente ya es algo diferente, es algo, es algo um, que se independizó como disciplina pues, hace algunos años, justamente desde los años 80. Anteriormente, anteriormente no existía o no era necesario que existiera un derecho electoral, por la simple razón de que los procedimientos eh, que llevan a, a- a la democracia, así como los derechos en, político-electorales de la población y de cada uno de los actores que tienen relación con la, con la materia, no existían. O sea, si tú no podías, eh, si tú pertenecías a un partido político y sucede que el, los dirigentes del partido no te elegían a ti, sino que elegían a otro como candidato o como candidata,
Eso no era justiciable, no era justiciable. La palabra justiciable es una palabra, es un anglicismo realmente. Es una traducción directa del inglés. Este, en, en español, digamos, castizo, la palabra justiciable no se aplica, ¿no? Este, nos referiríamos a que antes los, las acciones de la autoridad electoral y de los partidos políticos no representaban algo que se pudiera que representara un daño a una esfera a cualquier esfera de derechos y obligaciones de las personas. Entonces, por eso no se pueden proteger. No era aplicable el justo amparo, al menos no, no, sí aplicable, pero para únicamente para los casos en que eh, te eligen como presidente municipal de un municipio y sé que no te pagan, no te pagan. Eso sí podías levantar un juicio de amparo. O sea, contra eso sí te podías quejar, pero contra los demás derechos políticos electorales. Oye, que mm, lo más fundamental es que mi credencial para votar eh, se perdió o me la robaron o no la quieren aceptar o no estoy en el padrón electoral. Eso quizás sí habría algún medio administrativo para, para solucionar el problema, pero un partido, un candidato nunca podía pedir la nulidad de una elección. Bueno, sí pueden pedirlo en algunos casos, pero ¿quién creen que calificaba esas irregularidades en las elecciones? Pues la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, depende. O las cámaras, las legislaturas de los estados, pues sean juez y parte, claramente, no, no podíamos decir que, no podemos decir que de ningún modo eso era una justicia electoral. Tuvo que venir un largo proceso de liberación y ahora lo vamos a ver. El año de 1976 es muy importante en la historia de nuestra democracia, porque el candidato del PRI fue José López Portillo y acudió a las, a las elecciones solo, nadie más, no hubo otro candidato. Sí, creo que sí, otro partido, pero el otro partido también postuló
a José López Portillo. Es decir, votabas por el partido que votaras, votabas por José López Portillo. Eso le dio una, una sensación al presidente de poca legitimidad. ¿Saben ustedes que la legitimidad para un presidente, para un dirigente de un país, pues puede venir por por el cumplimiento de la ley? O sea, era legítimo, era legítimamente presidente, pero, o sea, era presidente y alcanzó la presidencia sin ningún tipo de fraude electoral. No, no fue necesario. Pero le quedó la sensación de que hombre, nuestro gobierno es muy ilegítimo para, para, para la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos? Los presidentes que sienten que tienen un pecado original en su acceso al poder, usualmente son los que desarrollan más elementos que liberan eh, la, liberan los procedimientos electorales para dar un espacio a una mayor pluralidad de fuerzas públicas, de fuerzas políticas. En cambio, los presidentes que llegan con mucha legitimidad, y pues en- eh, me estoy refiriendo a quien a presidentes como Vicente Fox, por ejemplo, que llegó con mucha legitimidad. Hacen poco o nada para legitimar ante la sociedad su presidencia. Luego fue perdiendo popularidad Fox conforme fue pasando el tiempo y pues finalmente, eh, en fin, o sea, no hizo casi nada o nada por abrir más las, las puertas de eh, de, de la democracia. Lo único que sí le podríamos eh, reconocer a Fox fue su gran compromiso con la transparencia, ¿no? A partir de él se crearon instituciones de transparencia. La primera fue de su época y pues, la transparencia, claro, obviamente que tiene mucho que ver con con el buen funcionamiento de un sistema político. em, y pues, por el contrario, eh, Calderón dio con poca legitimidad. Entonces, hizo
lo que pudo o lo que trató de hacer para legitimar su presencia. Y pues ha habido una serie de reformas desde 1977, una serie de reformas importantes en materia político-electoral, y todas han ido con más o menos con los siguientes objetivos: a crear instituciones electorales independientes del poder, el poder político del momento. Estas instituciones independientes tenían que ser ciudadanas, tenían que ser especializadas, profesionalizadas, tenían que ser autónomas. Y con esa, esa es el modo en que ha venido construyéndose en las instituciones democráticas mexicanas. Y por otra parte, debe haber una serie de medios de impugnación que procuren regresar o consolidar la esfera de derechos político-electorales de las personas, los partidos, los candidatos y de todos los que tienen alguna relación con las elecciones, coaliciones, medios de comunicación, notarios, observadores eh, electorales. Todos ellos tienen algo que decir, tienen algún derecho político electoral que los tribunales eh, le protegen. Entonces tenemos que eh, es el presidente, um, un presidente que se siente muy legitimado en la sociedad, ante la sociedad. Está dando pasos en el sentido inverso. Su propuesta da pasos en sentido inverso a lo que se ha construido desde hace 40 años o más. Entonces, bueno, hablemos de em, el año de 1996 fue especialmente importante porque el tribunal ya se había creado un tribunal administrativo electoral que derivó muy pronto en el Tribunal Federal Electoral. Ya era una institución autónoma de por sí. En el 96 pasa a formar parte del Poder Judicial de la Federación y pasa a tomar el nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese mismo año, el año en que se da este importantísimo cambio institucional, también se da un cambio sustancial en materia contenciosa, porque se expidió la ley del sistema,
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la cual establece una serie completa de, de medios de impugnación. Los medios de impugnación pensaban, y sí, es válido a grandes líneas hasta ahora, esos medios de impugnación que están en esa ley protegen los derechos políticos electorales, todos los derechos políticos electorales de todos los actores en una elección. Y podemos ver que em, el nombre es tan importante esa ley que su unión casi no pasa con ninguna otra ley, es secundaria, que la Constitución diga cuál es el nombre de la ley. Pues aquí sí, el 41 dice, establece el nombre de la ley. Y pues también se establece de manera explícita el nombre de algunos medios de impugnación en lo individual, como es el recurso de reconsideración para la protección de los derechos políticos electorales, no, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el recurso de reconsideración. Entonces, vemos que nuestro legislador y nuestros eh, constituyentes, el constituyente permanente, le ha dado una gran importancia a la materia electoral. Gran importancia. Entonces, es así que ahí está el texto del artículo 41 en su base sexta. Establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular, esto se acaba de poner hace poco, y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de sucesión, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. El artículo 41, ustedes lo conocen, es como un reglamento, o sea, muy distinto a a otro tipo de constituciones, pero no, la Constitución norteamericana, que los artículos son como, si son, tienen la naturaleza de una ley, pero están redactados más bien en la forma de principios.
y pocos de ellos contienen reglas en específico. Aquí, nuestra Constitución es al revés. Está llena de reglas y tiene algunos principios. Y precisamente esto viene al caso porque no, en un momento, el juicio electoral, a ver, se identificó, perdón, la necesidad de contar con todos los medios de impugnación para, para remediar todos los problemas que surgen con motivo de la aplicación de la ley electoral. Eso es con base en un principio jurídico de que el juez no puede negarse a, bueno, el juez, la jueza no puede negarse a resolver un asunto por el hecho de que no haya una ley. ¿Sabes qué? No te resuelvo esto porque no hay ley. ¿Va? Ese principio se llama non liquet. El principio non liquet obliga a los prestadores del servicio público de impartición de justicia al Estado a resolver todos los conflictos de naturaleza jurídica. No, no, que no van a estar todos los conflictos de la sociedad. Hay miles, millones de conflictos que no son, que un tribunal no conoce. Pues, ah, la importancia del juicio electoral es que vine a eh, una laguna que se dejó en la reforma de 2014, como les voy a explicar enseguida, no sin antes haberles eh, mencionado que esta obligación del Estado es una obligación que se echó en la espalda el Estado moderno. Antes, antes de que existiera el Estado moderno, pues no había, o sea, porque yo soy el rey, pero tu problema pues, es tu problema, ¿no? Si te peleaste con el vecino, pues es tu problema. Arréglate como quieras. Luego vino desde, bueno, los primeros que hablaron de jueces para resolver toda clase de problemas. eh, Vino la tradición mesopotámica, la tradición romana, la tradición griega, y finalmente el Estado moderno asume esa obligación. Yo tengo que resolver todo, sin importar la ausencia o presencia de una ley que regule esa, esa materia. Por eso, no es extraño que los primeros intentos
constitucionales de México. Ahora, la primera constitución mexicana fue la de Cádiz, la primera constitución moderna vigente en México fue la de Cádiz. Y al mismo tiempo, eh, surgió el momento, la gesta independentista, y uno de los héroes patrios, José María Morelos y Pavón, este, emitió una constitución, la constitución de Apatzingán, es la del Congreso que congregó Morelos. Ahí dice claramente una cosa que es vamos a tomarlo como un dogma del Estado moderno, porque ellos venían, José María Morelos, eran sacerdotes, eh, Hidalgo era un sacerdote, eran gente educada, eran gente que había leído las nuevas corrientes que se manejaban en Francia, en Francia era el epicentro de la ilustración, el epicentro intelectual mundial era Francia. Y de ahí venían todas estas ideas, venían ideas de Rousseau, este, em, de todos estos intelectuales que pegaron y fueron muy, muy influyentes en todo el mundo. Entonces, ok, tenemos un Estado, ¿ok?, que está obligado a, a resolver los, eh, todos los conflictos jurídicos que se plantean por el principio de non liquid, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En la reforma de 2014, ustedes se acuerdan que uno de los puntos que tuvo es que eh, fue que el procedimiento especial sancionador este, tuvo una forma procesal muy, muy, muy curiosa, donde el, un lado, el Instituto Nacional Electoral resuelve a través de sus órganos internos, resuelve lo que se conoce como la fase eh, previa a la sentencia, instrucción. Conoce, admite la queja o denuncia con mucha agilidad de horas, este,
notifica a la otra parte, eh, hay una sesión, una asamblea, eh, se reciben pruebas, se desahogan y emite una especie de dictamen, y esa especie de dictamen lo remite a la sala especializada del tribunal, del, del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llama sala regional especializada. No es regional, porque su competencia es nacional, pero le pusieron así, a lo mejor para denotar que tiene la misma jerarquía que las demás salas regionales. La sala Jalapa está a nivel de jerarquía igual que la sala Monterrey, que la sala Toluca y que la sala especializada. Entonces, la sala especializada recibe todo el expediente, analiza, tiene muy pocos días para resolver, analizar si se ponen medidas cautelares o no, y pues en poner una sanción, contra la cual la parte acusada o la parte, eh, el, el, el- el afectado puede quejarse, puede levantar puede recurrir. Entonces, es el recurso especial, no, el recurso para la, em, el, para las decisiones que toma, no solamente la decisión final de la sala regional, sino algunas decisiones, incluso del mismo órgano del INE. No tienen que pasar por la sala especializada, sino que se brincan y llegan hasta la sala superior. La sala superior, realmente en este caso, actúa como un, una sala de última instancia. Ya no hay más en la cadena nativa, es lo último. Pero ese, 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 ese medio de impugnación es, yo creo que único, al menos en México, que es la mitad administrativo y a la mitad jurisdiccional. También se puede aplicar en el orden local. También hay procedimientos especiales sancionadores en el orden local. Pero a nuestro constituyente que hace tantas leyes, se le olvidó poner un recurso para, eh, para esto.
ya no tiene recurso. Parecería que lo que dicen los tribunales locales es la última instancia. No tiene segunda instancia. Y pues, esto convierte esos eh, juicios en inconvencionales, porque deben tener una segunda instancia para la protección de dere- sus derechos. La Comisión Americana de Derechos Humanos establece que haya por lo menos una instancia. ¿Qué pasa? No hay ninguna instancia. Entonces, el, en la sala superior, perdón, por cierto, en el proyecto original, en las salas regionales iban a tener la competencia que ahora tiene la sala especializada. Y originalmente iban a ser salas de última instancia. En lo que se decía en, en cuestión de procedimiento especial sancionador, eh, llega a su fin en la sala especializada, en la sala regional. Se dijo, aquí se dijo, le, le dijeron a los legisladores que eso convertiría en inconvencional y, o inconstitucional el procedimiento. Entonces se dio a esto de la sala especializada y el procedimiento de segunda instancia ante la sala superior, etcétera. Pero en los estados no tenían segunda instancia. No se les había ocurrido que posiblemente pues no se iban a quedar ahí. Es muy extraño que un asunto que tenga una instancia más no apele a esa instancia superior. Es muy extraño. Pero pensaron que, o más bien, no los pensaron, no se les ocurrió. Por eso, si la reforma fue de 2014, el primer problema vino en 2015. Entonces, en el año 2015, la sala superior dijo, ok, no hay segundas instancias en los estados, en las entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México. Entonces, yo ordeno crear, crear una, un juicio, un juicio que eh, se tendría como motivo, tendría como finalidad
salvar esta laguna. Y no solamente eh, creo este medio de impugnación, sino que aparte, con el tiempo ha ido expandiendo sus eh, eh, supuestos de posibilidad. Entonces, como ha ido aumentando, vamos a ver, tenemos otro concepto más actual del juicio electoral, que es no procedimiento de justicia en materia que tiene por objeto acceder a la justicia federal cuando se ha gustado la cadena impugnativa en una entidad federativa. O sea, se expandió no solamente a los juicios, eh, a los, a los derivados de los procedimientos especiales de sancionadores, sino también a todos los procedimientos sancionadores, que, también a los ordinarios, y además a, digamos que la, el objetivo de este juicio es eh, hacer como una especie de cajón desastre. Cajón desastre que venga a colmar las omisiones legislativas de los legisladores en los estados de la República y en la Ciudad de México. Con esto podemos ver una cosa muy interesante, que el Tribunal Electoral, ya desde antes de llamarse Tribunal Electoral, desde que se llamaba TRIFE, desde que se llamaba Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene una gran vocación garantista, una vocación garantista de que se pone en los zapatos de los ciudadanos. Oye, yo te voy a resolver tu problema. Yo no me limito a cumplir mi tarea, mi chamba como juez, que es ver si cumples unos requisitos y no, si los cumples, vete, adiós, si los cumples, ok. No, o sea, es una cosa, pero el garantismo, entendido, el garantismo se puede entender de dos formas, básicamente. El garantismo de corte positivista, que es el garantismo tipo de Luigi Ferrajoli, que se pone, no se deja de poner en los zapatos del justiciable, pero siempre con base en la ley.
siempre con base en la jurisprudencia, ¿vale? Siempre con base en algo sólido. La otra faceta del garantismo es el principialismo, según la cual el Estado resuelve según los principios. Pues, no se va a lo escrito por la ley, se va a lo que quiere decir la ley, al espíritu de la ley. Finalmente, al espíritu del sistema, eh, no me gusta llamarlo espíritu, ¿no? La la intención final del sistema. Y a veces cae o recurre el, el garantismo principalista, recurre muchas veces a argumentos naturalistas. Por eso no le gusta a los garantistas positivistas. Ferrajoli ha escrito varios ensayos para distinguirse, para diferenciarse. No, yo no soy esto. Yo lo que pienso es esto, no esto. Y, por cierto, es la mejor manera de comprender de fondo al, al garantismo principalista, leer a sus críticos. Entonces, el, el tribunal ha actuado, actúa ordinariamente en base de un principalismo que pues, en ocasiones, si depende de la sala, depende del magistrado o de magistrada, se apegan a la ley. O sea, recurren a un garantismo, eh, mm, bueno, de tipo más racional, ¿no? Racionalista. Hay otros que recurren eh, a, a este otro tipo de razonamientos más, más próximos al derecho natural, más próximos al derecho internacional, más próximos a la doctrina de otros, de otros juristas de otras partes del mundo, españoles, alemanes, etcétera. Bueno, yo tengo que son las 8:01. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Hacemos una pausa de, pues, 9 minutos para estar aquí a las 8:10. A los que tengan sus cámaras prendidas, las pueden apagar y nos vemos 8:10. Muchas gracias.
Un momento, por favor, estoy checando la conexión del doctor Lozano. A ver qué sucedió, por favor. dio receso de 10 minutos. Ah, perfecto, entonces eso, ok. Sí, una disculpa, tengo intermitencia en internet, entonces, ok.
Bueno, muy bien. Ya estamos de regreso. Y pues les voy a contar la manera en que nació el procedimiento especial sancionador. Seguramente ustedes, ya muchos de ustedes, no es que todos, lo saben. En las elecciones para elegir al presidente en 2006, donde resultó triunfador por poquísimos puntos Felipe Calderón, es, en la coalición que la coalición que postuló al actual presidente, se dio cuenta de que había una serie de documentales, una serie de promocionales que habían hecho las, las entidades privadas, este, la Cámara Nacional de Comercio y pues, o sea, los entidades patronales que ponían eh, a, a- a ese candidato, eso lo asemejaban a, a- a- a algunos líderes de América del Sur, ¿no? De Hugo Chávez, decían, y fueron muy constantes. Y estos promocionales fueron impugnados por la coalición, pero en esa época del IFE les dijo, bueno, pues eh, sí, pero puedes, tú puedes quejarte de eso a través de un procedimiento este, sancionador. Ya todavía no se llamaba ordinario, un procedimiento sancionador que pues, tenía la característica de de ser muy pausado, muy lento. Y esto lo hacía para proteger el debido proceso de todas partes. Yo no voy a ir a quitar ese promocional si no notifico a la parte, si no le doy unos días para que responda, ¿me entienden? Un procedimiento, pues, es largo y, pues todavía existe un nombre de procedimiento ordinario sancionador. Si cualquier parte se quiere quejar se quiere eh, que la autoridad le ponga la sanción a otro actor político, se va a través de este procedimiento que
repito, para resguardar el debido proceso, tiene como que todas las fases eh, legales. Entonces dijo, no, no, no. Dijo, no. Tenemos que tener algo más ágil, algo que se resuelva en 2 horas, porque el daño que hace o la afectación que se puede hacer puede destruir el procedimiento electoral. Entonces, tiene que ser muy, muy rápido. De ese modo, la sala, otra vez poniéndose en los zapatos del justiciable, dijo, si tienes razón, tus agravios son fundados, entonces vamos a mandar a ordenar crear un procedimiento especial sancionador. Entonces, bueno, esto tuvo se hizo así desde 2006 y el procedimiento especial sancionador era un procedimiento que llevaba de principio a fin la autoridad administrativa. Era un procedimiento administrativo, como muchos. En 2014 se fueron acumulando las quejas, ¿no? Como que no les gustaba, no les gustaba que solamente el IFE tuviera en sus manos algo así, querían una participación del tribunal. Entonces inventaron el procedimiento especial sancionador en 2014, una cosa que ya venía desde 2006, básicamente. Entonces, ahora creo que sí ha quedado bastante claro los principios generales del procedimiento especial sancionador y su posterior apelación en segunda instancia. Ahora lo voy a invitar a que veamos el origen y la fundamentación del juicio electoral. Pues, como les digo, tuvo su origen en aquella laguna que planteó que se creó a raíz de la reforma de 2014. Entonces, pues ya en noviembre de 2014 se expidieron algunos lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes
Disculpen. Se afirma que a fin de que los lineamientos generales mencionados continúen permitiendo el adecuado y eficaz manejo de los expedientes de las salas del tribunal, se hace necesaria su actualización, en tanto que la evolución de las controversias que se suscitan en el ámbito electoral, dado el dinamismo propio de la materia, ha originado que en ocasiones no exista medio de impugnación específico para hacer valer la afectación derivada de algún acto o resolución en materia electoral. Podemos ver si este párrafo no nos limita o no menciona al orden eh, local. No menciona a los estados, no menciona a la Ciudad de México, solamente hace alusión a la necesidad de impulsar algún medio de impugnación. Para aquellos casos en que no exista otro medio específico para hacer valer la resolución en materia electoral. En ese sentido, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Las salas del tribunal están facultadas para integrar los asuntos generales para la tramitación de asuntos y de tramitación y resolución de asuntos carentes de una vía específica a la regulada legalmente. La ley general de medios de impugnación originalmente tenía la intención de abarcar todos los medios de impugnación. O sea, bajo su cobertura, eh, bajo su paraguas, proteger todas las posibilidades de violación de algún derecho político electoral. Pero conforme fue cambiando la legislación, conforme fue cambiando la propia constitución, fueron cambiando también pues los supuestos. Entonces esto pues, como que está mm, no como que el paraguas no llega hasta este punto. Tampoco llega a este punto. No se preocupen. Ahora sí que nuestra creatividad, nuestra imaginación da para mucho, mucho más. Así que
Así que el juicio electoral se fue convirtiendo en una especie de cajón desastre para todos aquellos juicios, para todos aquellos asuntos que merezca proteger la, la, la justicia electoral. Y sin embargo, no se encuentren, no encuentren cabida en alguno de los medios que especifica la ley. Sí, seguramente, ahora que hablamos tanto de reformas electorales, sí podemos decir con toda seguridad que no, no, eh, que sí hay algunos puntos en los que es necesario que se cambie la ley. No solo que se pongan actualizaciones en cuestión tecnológica, no solo que se adopte una especie de juicio electrónico, sino que se simplifique la justicia para tener un solo juicio. ¿Para qué quieres 15 juicios? ¿Para qué quieres 15 juicios? 15 procedimientos electorales. ¿Por qué? Se con- A ver, los que estén, los de aquí que estén en ponencia, sabrán perfectamente que cuando analizan si son secretarios o secretarias, cuando analizan un asunto, no importa que sea un rap o un rec o un JDC o no, un asunto se convierte en un problema jurídico, ya. Y si entró como rap, como de cualquier forma, es indiferente. Solo importa para los casos en que sea, eh, sea exigible, eh, por ejemplo, que se refiera a algún asunto constitucional. Hay, pues, un juicio así. Sin embargo, en todos los juicios, en todos los medios de información, se pueden abordar temas constitucionales. Entonces, más bien, sería cosa de diseñar un solo juicio, uno solo, obviamente pues, mucho más complejo, que sea una, eh, ¿cómo le dicen esto? Diagrama de flujo, el diagrama de flujo pues sea, abarque mucho más supuestos, ¿ya? Entonces ya nos libraremos de los problemas que trae. Que se presenta un JDC, ¿no? Que lo vamos eh, replantear como juicio electoral. Que llega algún asunto que originalmente llega como, como RAP, recurso de apelación.
No, 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 es que esto es un recurso de reconsideración. Y se tiene que hacer el cambio. Nos liberaríamos de estas cosas. Sería mucho más simple, fluiría de mucha mejor manera. Y ese sí sería una reforma electoral que hace falta pensar. ¿Para qué? Realmente, el planteamiento respectivo, se planteó de la siguiente forma. Las reglas generales, se van a establecer unas reglas particulares, pero todas las reglas generales aplicables a los demás medios de información son aplicables también de igual forma para el juicio electoral. Se decidió que, se decidió que el acrónimo sería JE para distinguirlo, porque es tan complicado, tan alambicado, tan barroco ha sido la creación del derecho electoral mexicano, que todo es la sección, me- que se pone una regla, pero esta regla vale de aquí para acá, y mientras lo que vale es lo contrario a lo debido, y los plazos, los términos se computan. Hemos hecho eso así, lo hemos hecho así. Y una parte de la complejidad está en los nombres de los medios de información. Tenemos medios de información, pues, eh, con nombres muy largos, y que no vamos a, no vamos a repetir el nombre completo del medio de información hasta la última sílaba, hasta la última letra, sino que se concentran en los acrónimos. Ustedes ya lo saben perfectamente. Y el acrónimo para el juicio electoral es JE. Esto nos dice, no, nos lleva a concluir, no solamente a pensar en el gran papel que ha asumido el tribunal, sino la forma en que se ha ido tan rápidamente, que se ha ido consolidando la democracia en este país. Ya a nadie, salvo algunos personajes,
casi nadie plantea volver otra vez a las formas que teníamos antes del 1985. Nadie, nadie se plantea. Y la, la democracia como sistema de vida ha ido calando en las nuevas generaciones. Y pues espero que cuando muera la última persona que nació antes de 1985, podemos dar por concluida la, la consolidación de la democracia en este país. Cuando ya ni siquiera se acuerdan, ni se plantea, cuando volver a esas formas, sea como volver al virreinato. Nadie se plantea volver. Oye, España, tráenos un rey, ¿no? Nadie se lo plantea. Ni los conservadores más conservadores. Lo pensaron después eh, con Maximiliano, pero después de eso, pues es lo que Maximiliano le salió eh, más liberal que los liberales a quienes combatían. Entonces, bueno, los mismos conservadores a, a- a Maximiliano no le decían emperador, le decían emperador, porque viene a empeorar las cosas. Así, ¿ok? Esto es lo que hemos visto desde el principio, que el pez, y esta es la última vez que repito la palabra procedimiento especial sancionador, el pez. Espero que no se confundan con un partido político que acaba de desaparecer hace poco, y que quiere resucitar, pero espero que no, no lo haga. El pez eh, se sustancia en dos maneras, la administrativa y la jurisdiccional. Y eso es tanto en el orden local como en el federal como en el local. Ahora bien, la decisión del tribunal electoral local recaído en un PES podría ser impugnada por los partidos políticos. Es lo que les decía. Siempre se van a impugnar. Nunca se van a conformar. Que el tribunal eh, local eh, del estado de Coahuila dijo que yo debo sacar eh, el, el, el promocional que tengo. Acuérdense que en 2014 también pasó algo muy importante. Se le dio monopolio al INE, ya ahora
Se le cambió el nombre al IFE, se pasó al INE, se le dio el monopolio de los tiempos de los estados. En concreto, lo que se refiere a los tiempos de radio y de televisión. El INE es el único que puede decidir cuánto, cuántos minutos, ¿no?, según una regla que ahora no viene el caso mencionar, cuántos minutos le tocan a cada partido en televisión, en radio, desde qué hora, eh, cuánto tiempo le toca a la autoridad para autopromocionarse. Oh, no se te olvide eh, sacar tu credencial para votar. Si te cambiaste de casa, cambia. Eso también está. Es parte de de lo que tiene bajo su monopolio el propio INE. Entonces, esto le pega a los estados. ¿Y por qué? Porque puede haber una elección municipal, puede haber una elección de Congreso local, pero van a usar radio, van a usar televisión. Esos tiempos de radio y televisión están bajo el monopolio de una autoridad federal. Entonces, ¿qué autoridad puede quejarse o decidir en última instancia? Otra autoridad federal, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sala, en sus diferentes salas. Y esto es en función, lo anterior es en función del principio que se expresa en el artículo 116, fracción cuarta, inciso, ¿m? Fracción cuarta, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales de la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, inciso O, se tipifiquen y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellas deban imponerse. El derecho, el, el procedimiento sancionador es un procedimiento sancionador. O sea, es algo similar a los delitos. Es, eh, lo expide el Estado en una sede administrativa, pero con los principios del jus puniendi desarrollados a lo largo de tantos años por el derecho penal. Y no, esto es otro ejemplo.
las personas que se encuentran en calidad de precandidatas precandidatos o candidatas o candidatos no están legitimados para promover un JRC, ni tampoco para estos efectos un JRC. No hay manera. Entonces, ¿qué hacen? Se van al quejón desastre y el quejón desastre es el juicio electoral. Como les comentaba, si un medio de impugnación, si algo no tiene medio de impugnación, o según instancia en su caso, es violatorio a lo establecido por la Constitución y la Comisión Americana de Derechos Humanos. Entonces ya saben que desde 2011 todos los tribunales del país están obligados a respetar los principios de aplicar las normas conducentes a proteger los derechos humanos de todas maneras. Y en esto tiene una expresión particular, porque de ese modo el juicio electoral, eh, o sea, mete una chuza, porque protege al justiciable, un lado, y hace que nuestro sistema de protección electoral esté conforme a lo establecido por el orden internacional de derechos humanos. También lo que les digo, los artículos 14 y 17 de la Constitución establecen el principio non liquid, que no podrán, el Estado no puede dejar de resolver un asunto, porque es una obligación, es algo que el Estado moderno tiene en, eh, a su cargo, y que por cierto, no conozco a ningún político que se queje de esto o que diga, no, vamos a renunciar a la potestad eh, jurisdiccional del Estado. Nadie. Todos saben que si quieren ser gobernantes y y son electos o de alguna manera nombrados como gobernantes, van a hacer eso. Para eso los eligieron, para que resolvieran este tipo de problemas. De modo que em,
este papel del Estado es reconocido, insisto, por la Comisión Americana de Derechos Humanos, este, em, de un modo que exige. Ahora mismo está en discusión en la Corte, está en discusión eh, el, si se aprueba o si se valida o no valida la, eh, la prisión preventiva automática. Esa prisión preventiva automática es inconvencional. Va contra los derechos humanos según lo que dice la Comisión Americana de Derechos Humanos. En ese punto, nuestra Constitución es incondicional. Entonces, ahora mismo, la Corte va a hacer algo que no es que sea la primera vez que lo hace, pero algo sorprendente. Va a decir, este artículo, porque no sé si es el artículo 20 o 21, es inconvencional. Por lo tanto, no se debe aplicar la prisión preventiva automática en este país. Lo que van a decir finalmente es que, bueno, no es automática, pero hace falta solo un razonamiento. Ya, a este señor o a esta señora la vamos a meter en la vamos a tener en prisión preventiva mientras se resuelve su asunto, porque hay pruebas o hay elementos para considerar que se puede fugar o que puede destruir las pruebas o de que puede afectar a las víctimas. Entonces, bueno, si no hay elementos para eso, no pues, se puede decir que sea, no se puede aplicar de manera automática. Bueno, me gustaría analizar a profundidad el asunto, pero eh, puede ser un verdadero hito para nuestra vida jurídica nacional. Bueno, pues a ver, la Comisión Americana dice que si el ejercicio de los derechos y libertades que ampara esta convención no será garantizado por disposiciones internas, los Estados partes deberán adoptar las medidas necesarias para hacerlas efectivas. Con esto, el Estado mexicano, con el juicio electoral, el Estado mexicano está adoptando medidas necesarias para hacer efectiva los derechos y libertades que se amparan por la Convención Americana, que no están garantizados por disposiciones legislativas internas.
Y aparte, no solo eso, toda persona puede recurrir a un fallo ante un juez o un tribunal superior competente. Si no, si no pasa eso, es inconvencional. Último, vamos a ver que según la eh, Convención Americana, toda persona tiene derecho a un recurso rápido y sencillo, que sea efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare de los actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención. Por último, en un Estado federal, el gobierno nacional debe cumplir con todas las disposiciones referentes a la Convención relacionadas con las entidades federativas, las entidades sobre las cuales son las que ejerza jurisdicción legislativa o judicial. Y con esto damos fin a la clase de hoy. Quisiera abrir micrófonos en caso de cualquier duda, comentario. Bueno, no sea así. Nos vemos el día lunes a las 7 de la noche, igual que hoy, para terminar nuestra exposición. Hay mucho material y espero que nos vayamos un poco más rápido. Pues muchas gracias y me despido. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.